Gisela Zárate, quien es realizadora audiovisual y máster en antropología visual de la Universidad Libre de Berlín. Su trabajo audiovisual gira alrededor de la población diáspora, el exilio y la memoria, además de temas de género en el marco del postacuerdo colombiano y el sur global. Actualmente está desarrollando junto con Lucía González el documental Los Caminos de Rosa, un documental autobiográfico que revisita o con el que revisita los lugares de la memoria de la experiencia del exilio en su familia. Así que de antemano, gracias Gisela por acompañarnos y a quienes nos escuchan también por estar ahí. Y bueno, no siendo más, Gisela, adelante, estamos aquí a la espera de lo que podamos conversar y aprender hoy. Bueno, sí, muchísimas gracias a todos y a todas quienes nos acompañan en este evento de mediodía. Gracias también pues, a la Universidad Externado, a Julio y a José Leonardo por abrir este espacio y por abrir esta invitación a compartir pues algo de reflexiones con respecto a el cine y la filosofía o las ciencias humanas. Yo soy Gisela Zárate, como lo decía Julio. Bueno, soy realizadora audiovisual, estudié artes en la Universidad Nacional de Colombia y vine a hacer una maestría en antropología audiovisual acá y en Alemania. Me encuentro en Berlín, por esto este cambio de horario particular en el día de hoy, en la charla de hoy. Y bueno, estoy muy contenta de tener este espacio para compartir con todos y todas algunas reflexiones con respecto al cine autobiográfico y la posmemoria. De parte, digamos, como de una presentación de mí misma sería contar que pues, dentro de mi familia hay una experiencia de exilio que sucedió en los 80s y 90s y que ha despertado intereses y reflexiones y preguntas con respecto pues, a la memoria de esa experiencia familiar que vivimos y de la que en mi caso, pues yo no recuerdo, digámoslo, porque tenía 2 años en ese entonces de ahí surge un poco el interés de esta exploración frente a cómo se procesa y cómo se entiende la memoria desde las segundas generaciones de hechos traumáticos o de hechos transformativos en colectivos. Voy a compartir en este momento pues la pantalla con una presentación. Permítanme, yo acá hago la cosita técnica. Creo que todos y todas podemos ver la carátula de la presentación, ¿no? Aún no. Aún no. Aún no. ¿Qué será lo que estoy haciendo mal? De pronto está todavía quizá compartido el video del inicio, ¿no? A ver, voy a intentar de nuevo. Saben que con esta tecnología de la virtualidad no está terminada de inventar. Ok, voy a intentar de nuevo. Compartir. Debería estar compartiendo en este momento, ¿no? Bueno, tenemos una... Gisela, ¿es posible que tengas abiertas la ventana del Teams en una pantalla y la presentación en otra? Tienes que tener las dos aplicaciones en la misma pantalla, o si no, no te lo permite. Bueno, ahorita yo la estaba compartiendo cuando hicimos la prueba técnica, la estaba compartiendo de la misma forma en la que lo estoy haciendo ahora. Y ahora estoy compartiendo, a ver, ventana, tal vez puedo de esta forma. ¿Todavía no? Ay, no. O me lo pasas y yo lo puedo compartir fácilmente. Sí. Te paso el link, entonces. Déjame ver, por favor.
Disculpen, denos unos 2 minuticos mientras resolvemos este pequeño impasse técnico. Yo creo que ¿ustedes me pueden escuchar? Sí, bien. Bueno, puede ser quizá debido a alguna falla en la conexión. Aceptar. Yo pienso que, ¿por qué no intentamos apagando las cámaras? Qué lástima, quisiera que, sí, que poder ver algunos de sus rostros mientras comparto esta presentación con ustedes, pero intentémoslo de esta forma, a ver si funciona. ¿Qué tal ahora? No. ¿No? Disculpen, yo creo que voy a tener que desconectarme de mi internet y volver a conectarme. Parece que hay unos problemas de restablecimiento de la conexión. Mil disculpas con eso. Vale, no hay lío. ¿Hay alguien que de pronto quiere hacer un comentario o algún aporte que nos ayude o algo así, Santiago? No, solamente si es un tema de permisos, pero no sé mayor cosa. No, es que ya habíamos hecho una prueba técnica antes y funcionó perfecto. Entonces, en principio ya están los permisos listos. ¿Quién sabe? Bueno, esperamos unos minutos mientras Gisela se vuelve a conectar y ya iniciamos, ¿vale? Por favor, disculpen y ya está. Es un impasse, ya lo resolvemos. Gracias. Hola. Hola. ¿Listo? Hola. ¿Puede ser Listo. que esté compartiendo? Y ahora Se sí. puede. Se puede ver. Perfecto. Ya, listo. Creo que muy seguramente era un problema en mi conexión. Cambié de red y ahora pues está funcionando. Muchísimas gracias por la paciencia. Bueno, entonces, bueno, listo. Comenzamos. Después de este impasse, retomemos nuestro comienzo. No, it's working now. Thank you. Bueno, entonces, como Julio lo introdujo en un principio, el nombre de esta charla, de esta conversación, más que todo, se llama el espejo que recuerda. Como ustedes entenderán también, como que los nombres, los títulos cambian, mutan, y luego resolví hacer esta pequeña mutación a su retrovisor roto, que hace una alusión a un espejo a través, un espejo que mira hacia atrás, ¿no? Que mira como hacia el pasado, digamos, si utilizamos esa metáfora del pasado como un espacio que está atrás de nosotros.
y que por su rotura está algo fragmentado, que es un poco la idea general que quisiera compartir con ustedes, o la reflexión general que quisiera compartir con ustedes de lo que significa de alguna forma recordar, ¿no? Recordar y también, además de recordar, que es como una fragmentación de lo que sucedió, recordar a través del recuerdo del otro. Entonces, bueno, pues voy a reflexionar alrededor, digamos, como que el contenido de esta charla, de esta conversación con todas y todos ustedes, pues va a tener este contenido, es la introducción que la estoy haciendo en este momento. Y vamos a hablar sobre el concepto de posmemoria. Sabemos que lo que nos une ahora, o la reflexión principal que en este momento quiero compartir con ustedes, es el cine autobiográfico, el cine documental autobiográfico y la posmemoria. Entonces vamos a revisar el concepto de posmemoria y vamos a hacer, digamos, este análisis de la aplicación de la posmemoria en 3 películas autobiográficas. Una de estas se llama Los Rubios, de Albertina Carri, Nobody's Business, de Alan Berlina, y Memory of and History, de Riyam Tahiri. Estas películas, todas, ya vamos a ahondar un poco más en de qué va cada una de las películas y cuáles, digamos, las características particulares de cada una de las películas, pero algo que comparten como un común denominador es que pues, son autobiográficas y que trabajan alrededor del concepto de posmemoria. Vamos a revisar un poco este concepto, como lo tengo acá en la diapositiva. La posmemoria es esa relación de la generación posterior ante memorias y recuerdos de hitos colectivos, ya sean traumáticos o transformativos, que vivió la generación anterior. Esa segunda generación, de alguna forma, a pesar de no haber vivido de forma directa el evento o de forma directa el hito, la experiencia, abraza, adopta esa memoria que vivieron sus antecesores a través, pues, del relato y el recuerdo que el otro transmite profunda y afectivamente durante toda la vida. Esto es una relación, digamos, de transmisión que generalmente se puede ver cuando después de un suceso colectivo, como por ejemplo una guerra, un genocidio, pero también una revolución, etcétera, afecta a una generación, pero además de eso sigue afectando de forma muy profunda en las segundas y terceras generaciones que de alguna forma adoptan estos recuerdos como propios, ¿no? Como que los adoptan como por derecho propio. Esto se ve, o bueno, digamos como que esto a grandes rasgos es el concepto de posmemoria. El concepto es, digámoslo, acuñado o introducido en una primera instancia por Marianne Hirsch. Ella es una mujer que bueno, pues es una catedrática en literatura comparada, es rumana, ahora estadounidense, rumano-estadounidense, y ella tuvo, digamos, como que es hija de madre y padre sobrevivientes del Holocausto nazi, y ella hace esa reflexión de esa particularidad de esa relación que tienen las segundas y terceras generaciones con respecto a los recuerdos vívidos, de alguna forma, que son transmitidos por sus padres. En este caso, digamos, como que en un principio el concepto de posmemoria ella lo inscribe, digamos, en esta figura o en este hito, como lo fue el Holocausto, pero pues se amplía en diferentes
casos que pueden llegar a ser no solamente, digamos, pues sucesos como genocidios, como lo fue el Holocausto nazi, pero también dictaduras, también guerras, masacres, el concepto, esta práctica ruin de la esclavitud que fue tan extendida, por ejemplo, bueno, pues en todo el mundo, ¿no? Pero hay unos estudios muy puntuales que ella también menciona con respecto a esta práctica y las aplicaciones de la posmemoria en Estados Unidos. Se puede hablar también de como hitos que son ejemplos de donde esta posmemoria tiene cabida, recesiones económicas, hablamos también de posmemoria ambiental, cuando hay una destrucción masiva ambiental y que de alguna forma es transmitida a las segundas generaciones, destierros, etcétera. Digamos como que hay un amplio campo de hitos. Acá hay como una lista muy somera de lo que podría llegar a ser esos eventos, digamos, pueden, en los que puede tener cabida ese proceso de posmemoria, ¿no? Como esa relación de construcción de memoria a través de la memoria de los otros, de las generaciones pasadas. Otra cosa a aclarar es que la posmemoria, listo, empieza, digamos, como que es acuñada como esta transmisión de la memoria entre generaciones de una forma más o menos vertical, digamos, como de los padres, madres, abuelos, abuelas, hacia los hijos y nietos y nietas, pero también se puede hablar que es como una forma sí vertical, pero también de esa transmisión, pero también se puede hablar de una forma horizontal de transmisión en la que no solamente la relación filial con la generación anterior, digamos, genera esa sopa de cultivo para acoger la memoria de la generación anterior, sino también hay un carácter afiliativo, no solamente la relación familiar, sino también la relación afiliativa, esa forma de ponerse en los zapatos del dolor del otro, que habla Susan Sontag. Puede ser una solidaridad por la experiencia del otro, pero que no necesariamente tiene que ser desde los hijos o hijas o nietos o nietas de quienes experimentaron estos hechos traumáticos. Bueno, en la siguiente diapositiva, estas son las 3 películas que me gustaría analizar. Dentro de estas 3 películas tenemos pues History and Memory de Ria Tahiri, Nobody's Business de Alan Berliner, que es el fotograma, este frame que vemos acá es parte de esta película de él. Y Los Rubios de Albertina Carril, que vamos también a analizar después. Quisiera hacer, bueno, parte, digamos, de esta charla va a tener, como parte de esta conversación, quiero mostrar algunos fragmentos de lo que son las películas y hacer una relación sobre algunas características de la posmemoria aplicadas a algunos fragmentos de las películas para de alguna forma tener una visión un poco más cercana y un poco más, sí, demostrativa desde los puntos de vista de estos realizadores y realizadoras sobre cómo aplican ellos y cómo hacen ellos ese proceso postmemorial de sus experiencias o de las experiencias de sus familias. Específicamente, solo para hacer una introducción, pues Alan Berliner es un realizador estadounidense. Él, en esta película que se llama Nobody's Business, hace un retrato seco, un retrato sin concesiones, honesto, de su padre, que se llama Oscar Berliner, y hace una serie de consultas sobre el pasado de su familia, ante el que su padre, Oscar, está
supremamente reticente y resiste, digamos, a contar o a reflexionar sobre esa historia, dice que no le interesa, de alguna forma haciendo también una alusión o proyectando de alguna forma ciertas actitudes que la misma sociedad tiene sobre no regresar hacia la memoria y representando también un gran reto para con el realizador a la hora de hacer esta consulta, de hacer esta reconstrucción de la memoria a través del testimonio de su padre. Entonces voy a compartir un fragmento de este documental que se llama Nobody's Business. Va a ser un fragmento de alrededor de 2 minutos. Y bueno, ahora lo probamos que funcionaba bien. Por favor, cuéntenme en el chat si están teniendo problemas para escuchar o para leer los subtítulos, etc. Entonces, ¿preparados? ¿Preparadas? 3, 2, va. No se escucha el sonido de la peli. Perdón, ¿no hay sonido? No, se ve bien, pero no tenemos audio. Ay, pero ¿por qué? Todo estaba funcionando maravillosamente. Mira, donde está la formas de compartir, arriba dice incluir sonido del equipo. Ahí tienes que activar esa pestañita. Perdona, dime dónde, otra vez. En comparte, Ajá. y arriba a la derecha está una posibilidad, una cosita que dice incluir sonido del equipo Compartir y lo audio. activas. Ahí está, eso. Ok, entiendo. Vamos a probar ahora, ¿listo? No, creo que no va. ¿No? No, pero te propongo que nos compartas el link por el chat y nosotros podamos verlo y retomamos en 2 minutos. Bueno, listo. Pues el link, la cosa es que este es un fragmento, entonces vamos a tener que ver 2 minutos y hay otros fragmentos que no están en links, sino que son videos que yo exporté fragmentos del documental. Entonces yo creo que sí, pero si nos estaba funcionando ahora, no, tenemos que encontrar una solución. Toda la pantalla compartir. ¿Ahora no? ¿Todavía no? No. ¿No? Todavía no. No. Ay, no. Bueno, porque estaba funcionando ahora, entonces. Ver subtítulos en directo. Déjenme intentar. A ver. What's not? ¿De esta forma?
Se escuchó, yo llegué a escuchar. I just want to be open and honest. Perdón, ¿sí Sí. se escucha? Sí, 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 sí. Sí, ya. Listo. Uy, muchas gracias por la paciencia. Probamos ahora antes de empezar y no... Parece que algún setting cambió cuando me desconecté al internet o algo. Pero bueno, volvemos a... Ok, este es el fragmento con el que voy a empezar haciendo como esta corta introducción a este documental. Voy a volver a compartir la pantalla con la presentación, que espero que sea esta. No, que es esta. Listo. La siguiente película se llama Los Rubios de Albertina Carri. Ella es una directora argentina que hace su película, o más bien su película es la película de la búsqueda de ella sobre información de sus padres, pero al mismo tiempo como de lo imposible que resulta reconstruir la memoria a la hora de esa búsqueda, durante esa búsqueda. Es como una especie de la película sobre los tropiezos a la hora de buscar información sobre sus padres. No solamente tropiezos a nivel, digamos, investigativo, sino también tropiezos con relación a las fallas de la memoria, ¿no? Como la flexibilidad de la memoria y cómo la memoria también se vuelve un material flexible y falible de alguna forma. Es una película fracturada, es de alguna forma, sí, una película como que muestra estas fracturas a la hora de construir la memoria. Entonces, déjenme otra vez compartir el fragmento de ella. Por ahora voy a hacer una introducción al teaser de su film, un fragmento a su teaser. Y creo que ya está siendo compartida, espero. Por favor, cuéntenme si el sonido funciona. Hola, ¿sí es antropología forense? Sí, Se oye bien. un dato sobre mis padres. Fueron secuestrados en 1977 y se supone que asesinados ese mismo año. Sí. Mi nombre es Analía Couseiro, soy actriz y en esta película represento a Albertina Carri. Bueno, ¿están? Tres nenas rubias, el señor es rubio, la señora es rubia, son todos rubios. Este es el fragmento, este es el pequeño fragmento que voy a presentar de esta película por el momento. Más adelante, pues, compartiré más fragmentos de las películas relacionados a algunas características de la posmemoria que voy a puntualizar. Como vemos, pues, esta película es muy rica en recursos, ¿no? Como en inversiones imaginativas a la hora de reconstruir los relatos, porque para ella es particularmente difícil reconstruir esa memoria de sus padres que fueron desaparecidos por la dictadura militar de los años 70 y 80, por esta época llamada la Guerra Sucia, el terrorismo de Estado en Argentina en estas décadas. Y bueno, ella, digamos, como que crece teniendo esa sensación de ausencia, pero al mismo tiempo crece teniendo muchas referencias sobre la vida de sus padres, también
con respecto a su apellido, porque su apellido sigue estando presente un poco en la imagen, en la conocimiento popular, y bueno, es una película supremamente reflexiva que está todo el tiempo cuestionando la dificultad de reconstruir esas memorias, que se muestra sinceramente técnica, digamos, muestra el aparato fílmico, se muestra a ella filmando, se muestra a ella dirigiendo a esta actriz que la representa, además, que es una de las características que a mí me parece más interesante, que no es ella representándose a sí misma o actuando a sí misma, sino que utiliza una mediación que es una actriz que contrata y quien representa sus testimonios, narra sus visitas a la a la oficina de antropología forense del país, bueno, etcétera. Utiliza una serie de recursos que hacen que este documental sea una mezcla fragmentada y muy rica de fantasías, de relatos, de realidades, y que tenga un límite muy borroso entre la ficción y el documental también, siendo de todas formas, digamos, esa una de las grandes, por decirlo así, características un poco del ejercicio de hacer memoria, que es hacer memoria es tan inaprehensible que de alguna forma construimos y juntamos los agujeros que faltan con estos recursos imaginativos de alguna forma que nos ayudan a hacer una reconstrucción que haga algo de sentido para nosotros y nosotras, o para los y las investigadoras. Y, ok, voy a cerrar entonces esta pantalla. Y la tercera película se llama History and Memory, de Ria Tahiri. Ella es una mujer que es hija, es japonés-estadounidense. Ella es hija de dos personas que fueron desplazadas y que fueron internadas en la Segunda Guerra Mundial, parte pues de la población japonés estadounidense que fue internada después del ataque de Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial. Y ella crea a través de esta película, que es un retazo de memorias, un retazo de sus propias reflexiones, un retazo de las experiencias, de testimonios de sus familiares, un retazo de visitas a los lugares donde sus padres fueron internados. También utiliza en gran parte recursos de la representación institucional estatal de ese entonces, a través de piezas de propaganda del Estado que están haciendo otra representación, otra forma como de mediación frente a este suceso que aconteció en la Segunda Guerra Mundial, a través de esas, digamos, formas de representar a la comunidad japonesa, americana en Estados Unidos. Y es una película llena de recursos objetuales, llena de recursos texturales, ¿no? Como de recursos muy emocionales, que me parece hermosa. Es corta, tiene unos 30 y pico de minutos, pero voy a, digamos, a presentar un pedacito que narra este texto que vemos acá, y es un pedacito que yo creo que resume o que da una sensación muy clara de esa distancia, de ese conflicto que significa hacer memoria a través de la memoria de los otros, y no solamente hacer memoria a través de la memoria de los otros, sino de lo que significa la experiencia cuando está mediada por tantos
pues sí, por tantos filtros, digámoslo así, que son la experiencia en sí, luego la memoria de quienes lo experimentaron, luego esta memoria de quienes lo experimentaron es transmitida a través del relato, de diferentes formas de relato para las segundas y terceras generaciones, y ella incluye, digamos, un observador, digámoslo, poético, que es también la experiencia vivida por los muertos, ¿no? Por los espíritus que definitivamente no tuvieron el chance de hacer esa transmisión de la memoria, pero que, sin embargo, fueron parte de los observadores. Entonces voy a leerlo muy rápido y vamos a ese fragmento. Entonces dice: hay cosas que han sucedido en el mundo mientras miraban las cámaras, cosas de las que tenemos imágenes. Hay otras cosas que han sucedido mientras no habían cámaras, observando, que volvemos a poner en escena delante de las cámaras para tener imágenes de ellas. Hay cosas que han sucedido de las que las únicas imágenes que existen están en la mente de los observadores presentes en ese momento, mientras que hay cosas que han sucedido para las que no ha habido observadores, excepto los espíritus de los muertos. Ella... déjenme compartir este fragmento con ustedes y vamos luego a analizar, digamos, este párrafo que vemos acá, texto que vemos acá, nos va a dar pie o nos va a servir como de generador de reflexiones alrededor de lo que significa también la memoria, de qué es la memoria, de quién es la memoria, qué es el recuerdo, quién recuerda, de quién es el recuerdo o de quién es la memoria. Entonces, permítanme compartirles de nuevo. Vamos a ver si esta vez funciona todo bien. Yo sé que ahí no están escuchando porque debo compartir otra pantalla. Es que es como es un poco trabajoso. No me comparte. Esta. Díganme si escuchan el sonido, por favor. There are things which have happened in the world while there were cameras watching. Things we have images for. Ah, chucha. Perdón. There are things which have happened in the world while there were cameras watching. Things we have images for. This is a real attack, not a maneuver. The Japanese are bombing Pearl Harbor. Please keep in your homes. Do not go on the streets. This is a real attack. There are other things which have happened while there were no cameras watching, which we restage in front of cameras to have images of. There are things which have happened for which the only images that exist are in the minds of the observers present at the time, while there are things which have happened for which there have been no observers except for the spirits of the dead. Ya, como ven, ella hace este tejido entre su propio testimonio, que es de por sí listo, en unos minutos, no, más o menos ¿qué horas son allá? Vamos a compartir un formulario de asistencia para que lo llenemos. En este recorrido ella utiliza el recurso de la voz en off, que es su propia experiencia de lo que digamos, ella ha recogido de las memorias de su familia, junto con imágenes documentales del ataque de Pearl Harbor, junto con imágenes propagandísticas, ¿no? o de películas ficcionales que están figurando la visión institucional estadounidense,
y bueno, y hace un tejido súper rico y súper complejo entre varios de estos elementos y que también vamos a ver más adelante. Ahorita espero que estar compartiendo la presentación, no, listo. Entonces, ahora estoy compartiendo la presentación, espero. Entonces, fíjense, lo que ella habla de quiénes son los que ven las imágenes, de los que ven las imágenes de primera mano, luego cuando hay cámaras, hay una representación, hay una mediación de estas imágenes, hay un recurso mediático, digamos, que hace parte también del relato que es contado hacia estas terceras generaciones. Luego está, digamos, la observación de quienes estuvieron presentes y quienes no estuvieron presentes, la observación de quienes no estuvieron presentes. Esto muestra, o más bien como que abre una discusión a qué es la memoria, como les hablaba ahorita, ¿no? Como ahí entramos un poco ya al campo de filosofar. Como saben, no soy filósofa, soy realizadora audiovisual, pero me parece súper interesante cómo el concepto de memoria se hace vívido en estas prácticas de posmemoria, en el sentido en que la memoria como tal es un proceso, es una presencia-ausencia, ¿no? La memoria es una reconstrucción de un suceso, de un recuerdo. La memoria no es el recuerdo como tal, es una reconstrucción por medio de esa rememoración, ¿no? De personal, íntima, de lo que sucedió. Luego ya cuando, esta es digamos, un componente íntimo de la memoria, luego entra, bueno, la memoria es un recuerdo ausente, ¿no? Que está mediado por el tiempo, pasó y como pasó, pues no existe, sino que la única forma de poder tener alguna visión sobre este suceso o este recuerdo es la reconstrucción, ¿no? Como la rememoración a través del relato. Cuando entra el relato a jugar un papel, digamos, en este proceso, pues se hace un hecho colectivo, empieza a tener un carácter colectivo porque a través del testimonio, entonces, ya no solamente se está reconstruyendo la memoria a nivel personal, en esta mirada interna del recuerdo, que de por sí también es inaprehensible porque no experimentas otra vez el recuerdo, sino que tienes una remembranza, ¿no? Como del recuerdo, una reconstrucción íntima, y luego cuando entra el relato a otras personas, ¿no? Cuando existe, digamos, este carácter, esta dimensión, es que tengo una palabra que se me está perdiendo, bueno, esta dimensión de nombrar el recuerdo, ¿no? Se convierte en un proceso colectivo. Luego, la posmemoria tiene, digamos, o llega a complejizar incluso más este concepto de memoria o el proceso en el que recordamos, porque ya si bien la memoria está mediada, ¿sabes? El recuerdo está mediado por el paso del tiempo, ¿no? Que abre una brecha, una distancia entre lo que sucedió y el ahora, que es donde no está ese recuerdo. Ahora, con la posmemoria, se abre otra pequeña brecha, que es el relato del otro, que se transmite de una forma tan profunda que de alguna forma se adapta o se adopta como propia, pero sigue siendo una doble mediación, sigue habiendo una doble opacidad entre los dos, entre el recuerdo, entre el suceso, entre la experiencia y quien recuerda en una segunda o tercera generación, ¿no? A mí me parece, digamos, como súper interesante porque de alguna forma esta primera generación que experimentó a carne propia
el suceso, el hito, ya sea un hito traumático o un hito transformador colectivo, digamos, tiene la experiencia y los efectos de esa experiencia, mientras que la segunda, tercera generación, sea de forma filial, familiar o afiliativamente, tiene los efectos, pero no la experiencia. Hay una relación cercana a esas memorias, hay una adopción, como si fuera una especie de apropiación, no una usurpación, una apropiación de esas memorias y de esos recuerdos desde un, digamos, desde un punto de vista muy afectivo también, pero no existe la experiencia de por sí. Entonces esto es de las cosas, digamos, que me parece más interesantes de este proceso de posmemoria, ¿no? Como de este proceso de reconstruir la memoria del otro que al mismo tiempo resulta siendo una memoria propia. Quería hacer digamos, esta conceptualización de alguna forma de lo que es el concepto de posmemoria y memoria, antes de pasar ya luego a hablar sobre algunas características de posmemoria que pude encontrar en común en las tres películas. Entonces, bueno, algunas de las características, ¿no? Existe ya lo hablamos y es, digamos, una de las características más resaltadas de la posmemoria. Hay un componente generacional, hay una generación que experimentó el suceso, el hito, y luego una transmisión hacia las siguientes generaciones, ¿no? El componente colectivo también es importante porque hace, digamos, como que hace, esta apropiación de las memorias también genera un moldeamiento cultural, un poco como un impacto cultural que va a nivel colectivo y que interviene en la identidad de la siguiente generación. Las memorias y los recuerdos son transmitidos tan profundamente que pueden llegar de alguna forma a marcar pues quién eres en el mundo, ¿no? Como cuál es tu espacio de tu existencia. De alguna forma también puede ser como que tu misma experiencia actual, el presente de tu vida de alguna forma se ve también impactado por estas transmisiones de las otras generaciones que tan profunda pues sí, que han transmitido tan profundamente estas memorias afectivas también. Entonces, quiero mostrarles un pequeño fragmento de una de las películas de Albertina Carri, que habla precisamente de eso, ¿no? O sea, es súper lindo también ver cómo la posmemoria de alguna forma, como sus caracterizaciones y su aplicación es tan tangible en las piezas y en las aplicaciones artísticas que hacen las personas que la exploran, los procesos posmemoriales. Entonces, denme un segundo, por favor. Dice Regine Robin que la necesidad de construir la propia... Estoy haciendo el proceso de compartir. Ay, amigos y amigas, lo siento, de verdad. Estábamos todos felices porque todo estaba funcionando a las mil maravillas y bueno, sucedieron algunas cositas técnicas que no nos permitieron una presentación tan smooth. Dice Regine Robin que la necesidad de construir la propia identidad se desata cuando ésta se ve amenazada, cuando no es posible la unicidad. En mi caso, el estigma de la amenaza perdura desde aquellas épocas de terror y violencia,
en las que decir mi apellido implicaba peligro o rechazo. Y hoy decir mi apellido en determinados círculos todavía implica miradas extrañas, una mezcla de desconcierto y piedad. Construirse a sí mismo sin aquella figura que fue la que dio comienzo a la propia existencia se convierte en una obsesión, no siempre muy acorde a la propia cotidianeidad, no siempre muy alentadora, ya que la mayoría de las respuestas se han perdido en la bruma de la memoria. Dice Regine Robin que la necesidad de construir... Bueno, ya vemos un poco como estas reflexiones que se pueden aplicar tan directamente, o que esas relaciones de la descripción del concepto de posmemoria se pueden aplicar tan directamente y tan tangible en lo que hacen los artistas y las artistas, en este caso, en estas 3 películas, en las que ellos y ellas mismas hacen esas reflexiones profundas sobre su propia identidad y sobre cómo el suceso, el hito transformativo, traumático, de alguna forma reconstruye también su memoria, un poco como que en place, como que desplaza como su propia identidad de alguna forma, ¿no? Otras de las características que nos regala, digamos, esta conceptualización de la posmemoria desde Marianne Hirsch y otros teóricos es pues la irreverencia, la mediación de las representaciones y la dimensión política. La irreverencia es, de alguna forma, esta distancia que hay entre el suceso y la generación actual, entre la generación que vivió la experiencia y la generación actual, genera, digamos, una permisividad a la hora también de referirse al hecho como tal. Primero porque también había una situación de peligro, o había una situación a flor de piel en las primeras generaciones, en las generaciones que experimentaron los sucesos, que no les permitían a ellos de alguna forma hacer unas reflexiones más irreverentes, o hacer unas reflexiones como desacralizando un poco el suceso, mientras que las nuevas generaciones tienen de alguna forma esa permisividad de mirar el suceso con una distancia segura, de alguna forma, ¿no? Entonces, esto también ha generado que se puedan hacer reflexiones mucho más irreverentes en muchos de los casos, ¿no? Uno de los ejemplos que toma mucho Marianne Hirsch es un caricaturista que se llama Art Spiegelman. Yo lo voy a mencionar súper corto, pero es un caricaturista que hace una serie de narraciones gráficas, unas novelas gráficas sobre la experiencia de sus padres y abuelos que estuvieron en el Holocausto, ¿no? Como sobrevivientes del Holocausto, y en el que él representa a los judíos como ratones, a los nazis como gatos, a los polacos como puercos, a los estadounidenses como perros. Entonces, como que se da esa distancia de seguridad para referirse desde otras formas menos sacras, por decirlo así, o menos, sí, como más irreverentes frente a estos, frente a la experiencia traumática o de transformación que vivieron las colectividades. La mediación del archivo, voy a pasar muy rápido sobre esto porque es parte, digamos, de los recursos a los que se tiene que agarrar, por decirlo así, las segundas generaciones. También hacen parte de cómo se representaba la época en ese momento y cuáles de estas representaciones quedaron vivas en la historia, ¿no? O sea, es muy posible que los relatos y los testimonios de las personas que vivieron en ese entonces las experiencias no estén ni registrados ni estén, digamos, procesados de una forma en la que ahora los podamos ver más de cerca, sino que también estamos sometidos, o sujetos, más bien sujetos a cuáles fueron estas mediaciones
o cuáles fueron estas representaciones mediáticas que sucedieron y que ahora quedan, ¿no? Y luego la dimensión política, esto también voy a pasar muy rápido, es una parte, digamos, de los procesos de hacer memoria están muy relacionados también, ya que los sucesos fueron sucesos en los que, por ejemplo, jurídicamente aún no están resueltas muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la dictadura de Chile todavía hay, digamos, muchos, en la dictadura de Chile o en la Guerra Sucia de Argentina también todavía hay muchos juicios, hay muchos procesos jurídicos que están sin resolver, hay cuerpos sin identificar, personas desaparecidas que no han sido encontradas, etcétera, y cómo las personas de las segundas o terceras generaciones deben también un poco, o están sujetas un poco a pasar por estos procesos jurídicos que hablan un poco de la dimensión política de estas segundas generaciones, ¿no? O de esta participación, de esta reconstrucción de las segundas generaciones. Acá no quiero alargar mucho porque creo que ya estamos apretándonos un poco con el tiempo, pero este es un fragmento que habla un poco sobre esa mediación de las representaciones, en las que este es un fragmento de la película Memory and History de Tahiti. Yo tuve un typo acá, lo siento, y en el que la madre cuenta cómo a la hora de conseguir apartamento o a la hora, pues había un proceso de discriminación tan grande para con la población japonesa estadounidense, que conseguir lugares donde vivir, sabes, como tener una vida, incrustarse o articularse socialmente les era súper difícil, mientras que la propaganda y las imágenes y la imaginería, digamos, institucional, gubernamental, mostraba como a esta pareja de japoneses estadounidenses entrando a un apartamento, ¿sabes? Como que teniendo una vida plena como cualquier otro estadounidense, mientras que pues no sucedía así en la realidad. Bueno, otras de las características también que pude identificar y que me gustaría analizar en esta conversación con todas y con todos ustedes es esto creo que está muy relacionado con la característica de la irreverencia y de la mediación de las representaciones, y es la distancia, como los plus y los contras un poco de esa distancia que hay entre la experiencia y la actualidad de las segundas generaciones, ¿no? Y esa vida actual de las segundas generaciones. Y es que, primero, pues como lo decía antes, ese bache da un espacio de seguridad, ¿no? En el que las primeras generaciones no tenían, digamos, estaban resolviendo situaciones de un estrés y de vida o muerte, en las que no tenían una oportunidad para recoger las memorias, ¿sabes? No había un momento para pensar en cómo registrar en la historia esta experiencia que estaban viviendo, tenían otras prioridades, lo que hace que reconstruir estas memorias y reconstruir estos recuerdos sea tan difícil para las segundas generaciones y sea un ejercicio tan fragmentado que se convierte en un reto, ¿no? Lo veíamos también en el fragmento de Alan Berlina, cuando su padre pues ni siquiera le importa qué fue lo que pasó con sus antepasados, ni siquiera le importa que su padre fue un migrante, que le tocó venir acá, digamos, persiguiendo el sueño americano, y todas las implicaciones que eso llevaba, ¿no? Pero hay esta distancia que no le importa, pero por el otro lado también está estas primeras generaciones que no tenían ni siquiera, digamos, como el espacio en el tiempo para hacerlo.
ni las condiciones para hacerlo. Y en segundo lugar, pues digamos esta distancia, y en segundo lugar, pues la distancia de seguridad, que ya lo hablamos anteriormente, no voy a sumergirme mucho en esto. Luego está digamos como ese impulso creativo, esta forma de buscar llenar los vacíos que la reconstrucción de la memoria trae consigo, ¿no? Precisamente porque vemos que hay unos vacíos en los testimonios de las anteriores generaciones, porque la memoria es flexible, porque la memoria tiene huecos, porque la memoria es falible, ¿no? Pero además de eso, pues hay una imposibilidad humana de acceder a todos los recursos históricos que pudieron o no pudieron haber sucedido o haberse registrado en esa época. Entonces, una de las características también que es muy importante en este proceso de posmemoria es que a la hora de reconstruir la memoria, valga la redundancia, a la hora de reconstruir el recuerdo, se tenga que hacer uso de una serie de inversiones imaginativas para poder, digamos, compartir el testimonio, hacer colectivo ese testimonio que se recibe, pero también que se vive como una especie de memoria adoptada, una memoria abrazada. Entonces, claro, vemos un montón de recursos como, bueno, búsquedas en los archivos nacionales, vemos también recursos como las fotos, los archivos familiares, vemos recursos como testimonios a vecinos, vemos recursos como, pues, hablar de investigar en los medios, en los periódicos, también pues como los archivos históricos, ¿no? Como en los procesos memoriales de las sociedades, para tener algunas pistas en objetos que cargan que tienen esta carga de la memoria para lograr pues transmitir de alguna forma o hacer colectivo esa reconstrucción, ¿no? Los objetos, los enactments, como las representaciones actuadas, también como lo vemos en la película, en la super película de Albertina Carri, que ella se actúa a sí misma, quizá para tomar una distancia de sí misma y bueno, esos impulsos creativos. Y ya, esto es una cita, es que esta película es genial. Esta película, toda la película, ¿se oye muy poco? No. Por favor, cuéntenme. No te preocupes, aquí te escuchamos bien, solo que Ya. una de las personas como tenía problemas de sonido, pero mira si te escuchamos bien. Listo, perfecto. Listo, gracias Marta por el feedback. Gracias también José por el feedback, lo siento que no chequé el mail, el chat antes, pero bueno, espero que ya estés escuchando bien. Me encanta esta película porque es como de verdad una lucha entre Alan Berlina y Oscar Berlina, entre padre e hijo, por uno sacarle la información y el otro negarla y el otro decir sí es importante y el papá decir no importa para nada, a nadie le importa quién era mi papá ni mi abuelo. Está un poco como negación también de la memoria colectiva que me parece que puede llegar a ser, no sé, muy interesante y que se convierte en una proyección también pues de las sociedades completas, ¿no? De no querer recordar y de no tener a bien, digamos, ponerle atención a lo que pasó antes. Pero bueno, esto era otro fragmento, pero creo que lo voy a dejar para la imaginación. Pero ustedes creo que lo sintieron sintieron esa lucha, esa batalla en la película por sacarle información a Oscar Berlina, al papá.
Y otro de los elementos también que me parece también muy importante que encontré para el análisis en estas películas con respecto a la posmemoria es la falibilidad de el realizador o la realizadora como investigador, ¿no? O sea, un poco la falibilidad como investigador, pero también la falibilidad como persona que recuerda, como persona que busca, como persona que quiere encontrar información y no la logra. La falibilidad de no tener incluso claros sus propios recuerdos, de encontrar baches, encontrar dobles informaciones, encontrar, no sé si se acuerdan en el trailer de Los Rubios de Albertina Carri. Esta señora llega a un punto en el que dice, la entrevistan a esta señora y esta señora es una vecina que conoció a los papás de Albertina antes de que fueran secuestrados y antes de que fueran desaparecidos. Y ella conoció a la familia, ¿no? Ella fue vecina, entonces conocía la casa, veía salir y entrar a la familia. Albertina era muy pequeña, pero por alguna razón esta señora los recuerda a todos rubios. Y los recuerda rubios y ella decía como, sí, la mamá, una flaquita, alta, rubia y todos rubios, ¿no? Todos rubios. Y tú ves a Albertina Carri, es como pelinegra, ¿no? Tiene su piel es clara, sus ojos son oscuros, pero es pues pelinegra y su familia también. Y ella hace alusión, Albertina Carri hace alusión como a cuando le contó a una de sus hermanas, perdón, a una de las hermanas de su madre, o sea, de la madre que fue desaparecida, le mostró este testimonio de esta señora y la hermana, o sea, la tía de la directora decía como que no, pero me parece terrible, no, me da rabia porque tu mamá no fue ni rubia, ni fue flaca, nunca, ¿sabes? Entonces, la falibilidad es un poco encontrar en estas fallas, encontrar en estas rupturas de la transmisión, en ese teléfono roto, encontrar hallazgos también, porque de alguna forma es un ejercicio de aceptar brechas y aceptar los vacíos del conocimiento que hay entre estos sucesos que pasaron hace tanto tiempo, esa experiencia y que está tan mediada hasta llegar a la hora. Entonces, este es uno de los, creo como de los comunes, de los comunes denominadores más relevantes, de alguna forma, de los tres documentales que aceptan su intento fallido por reconstruir la memoria, como que aceptan que esa reconstrucción está agujereada y que está corrupta por el tiempo de alguna forma, ¿no? Acá la siguiente frase es otro fragmento también de Los Rubios de Carri. Ella, no lo voy a mostrar, pero lo voy a describir y lo pueden leer. Esta es una cita de lo que ella, que es la actriz, ¿no? La actriz que representa a Albertina Carri, que es la directora, cuenta sobre una vez que estaban en la casa y que llegaron unos señores a agarrar, digamos, como un suceso muy agresivo, porque llegaron unos señores en un Ford rojo a agarrar a las hijas y al final ellas no se dejaron y se escaparon para la casa. Y ella recuerda que era un Ford rojo, pero no está tan segura, y dice ella algo que me parece crucial, y es como muchas de las cosas no sé si me las acuerdo o si las fui construyendo con las cosas que se acordaban mis hermanas. Y ponerlo ahí sobre la película, ponerlo ahí sobre la mesa como uno de los hallazgos, como una de las características de lo que significa hacer memoria en este ejercicio de la posmemoria, pues es muy representativo del proceso de posmemoria y muy representativo también algo que vamos a hablar un poquito más adelante, que es esa reflexividad, que es esa sinceridad técnica de alguna forma que muestran los realizadores frente a sus fallas o como frente a las fallas que tienen a la hora de
conseguir la información y frente a también los mecanismos que utilizan para conseguirla. Entonces, acá sigo, digamos, más adelante. Estas son algunas otras características que encontré dentro de las películas, que me parecieron también interesantes compartirlas con ustedes. Son un carácter metonímico, como un uso de la desestructura, de los objetos como simbolizadores de los hechos o de las experiencias, ¿sabes? Como que no hay una narrativa lineal, o no necesariamente la narrativa es lineal, sino que como la memoria misma es fragmentada, salta de un punto al otro, tiene imágenes inconcretas, incompletas y hace alusiones a objetos que representan, pero no necesariamente son el recuerdo en sí. Y es, pues, bueno, una de las características que me pareció más bonitas también, que es otro de los recursos de reconstrucción de memoria de estas películas. La reflexividad, la reflexividad que habla, como les decía, de mostrarse la directora o el director, mostrar que es una película sobre cómo hacer una película, ¿sabes? Como ese metamensaje, ese meta-performance, o el performance dentro de ese documental a la hora de transmitir esta investigación que se está haciendo, ¿no? Como que esa cierta reflexión sobre el mecanismo mismo de investigación cinematográfica. Esto también es algo como muy común en ciertos movimientos del documental, que habla sobre la cámara, digamos, no como un factor externo, apartado, autoritario, por encima de lo que está sucediendo allá después de la cámara, sino que es la cámara participando, siendo filmada a sí misma, ¿no? También, un poco como siendo espejo de sí misma también, ¿no? Y con esto que digo, con la cámara me refiero como al realizador o la realizadora exponiéndose como parte del proceso, exponiendo su proceso como parte del contenido de la película. Y esto es algo que también cumplen o que comparten estas tres películas y que comparten muchos documentales que no son sobre posmemoria también, pero lo curioso, digamos, como lo particular de la posmemoria es como en el momento en el que tú mencionas cuando estás haciendo una película sobre la historia de tu generación pasada y dices, wow, mira, se hace como una especie de selfie, ¿no? Como una especie de selfie de la cámara y se dice, es supremamente difícil hablar sobre memoria, ¿sabes? Ya esto es como darle un vuelco a la direccionalidad de la cámara y mostrar cómo el mecanismo hace parte, como ese mecanismo de investigación, esos medios de investigación hacen parte de la investigación como tal y hacen parte del documental como tal. Y frente a esto, sí que les quiero mostrar este fragmento que lo guardé para este pedacito, ya lo último, que es un fragmento hermoso, que quiero hacer alusión frente a esto de la simbología, de la metáfora, de la metonimia y de la desestructura, que es un fragmento de Tahiri. Ya nos acercamos poco a poco al final de la presentación y se los quiero compartir. Entonces, ténganme un segundo de paciencia. Voy a hacer nuestro proceso de reproducir las películas. Yo les recomiendo, de verdad, esta película es hermosa. Las tres películas son hermosas. No se dejen engañar por su tiempo de realización, porque, bueno, pues puede notarse como que no, como que son un poco viejitas, pero son súper actuales y son súper relevantes. Además, son hermosas, además. Entonces, espérate, tallado de madera es este.
My mom used to have this bird, this little wooden... History and Memory, qué belleza, parce, qué belleza de película. El sonido es un poco precario, pero es una película hermosa. Bueno, entonces quiero compartir esto, no. Ya. Por favor, avísenme si están escuchando. A la 1, a las 2 y a las 3. My mom used to have this bird, this little wooden carved bird that was inside her jewelry box. I used to ask her if I could play with it, but she kept saying, no, 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 Grandma gave me that. Put that back. 25 years later, I was sitting in a room inside the National Archives, going through a box that contained hundreds of pictures. Suddenly, I came across a picture of my grandmother seated in a classroom, taken while she was in camp. I turned it over and the caption read, Bird Carving Class, Camp 2, 1942. My mom used to have this bird, this little wooden carved bird that was inside her jewelry box. I used to ask... Bueno, esta es una pequeñísima muestra como de lo que yo llamo ese carácter metonímico en el que unos elementos reemplazan de alguna forma la experiencia a través de símbolos, a través de darle significado y de darle sentido a las experiencias a través de objetos significativos, ¿no? Que me pareció súper bello. Ups, se me salió de la presentación. Ya. Y bueno, quería terminar un poco con esta última característica que también de alguna forma hace parte no solamente de ese concepto de posmemoria que describe Marianne Hirsch, que digamos es como que la que acuña el concepto, es un concepto que ha sido desarrollado, ella misma dice que es un concepto que ella puso sobre la mesa, pero que ha sido alimentado por muchas voces y que la idea es que sea precisamente, así como la posmemoria es alimentada por muchos recursos, que sea ese mismo concepto, ese mismo concepto teórico, una cosa que esté evolucionando todo el tiempo y alimentándose de otras teorías y de otros pensamientos. Pero bueno, uno de los elementos que ella también plantea es pues una forma de reparación, una forma de transformación, una forma en la que estas segundas o terceras generaciones pueden no solamente, digamos, como generar unos procesos de sanación social, ¿no? Como de reconstrucción de sus tejidos, de entendimiento de sus generaciones pasadas, del por qué, ¿sabes? De entender por qué tienen estas u otras actitudes, de entender los miedos, de entender las reacciones frente al el mundo actual, etcétera. Y todo tendiendo, digamos, a una visión transformativa de la sociedad también. Esto no solamente aplica a la posmemoria, sino también pues a la memoria, a reconstruir la memoria en sí, a la reconstrucción, por ejemplo, de otras narrativas, de lo que sucedió, para alimentar esas narraciones y para alimentar el relato de los países y de las generaciones. Ya, básicamente este es la presentación que les tengo. Hubo un video que no mostré y este sí les prometo que es el último, pero me parece tan bello de History and Memory que se los voy a mostrar así como para cerrar, porque habla mucho de esa sensación del recuerdo que no se tiene, pero que se vive a flor de piel, pero a pesar de que no necesariamente sea propio. Me parece tan bello, voy a abrirlo acá. Y este es un fragmento cortito, desde un minutico,
me pareció súper bello, que me encantaría que lo pillaran para que se antojen en buscar a ver esta película. Déjenme entonces hacer el truco, déjenme hacer el trick acá, el truco. Creo que es este. Vamos a ver, por favor me avisen si escuchan bien. Heard were not true, ¿Escuchamos? and parts had been left out. Perfecto, gracias. Memoria y feminismo. I began searching for a history. Sorry. I began searching for a history, my own history, because I had known all along that the stories I'd heard were not true, and parts had been left out. I remember having this feeling growing up that I was haunted by something. A family full of ghosts. There was this place that they knew about. I had never been there, yet I had a memory for it. I could remember a time of great sadness before I was born. We had been moved, uprooted. We had lived with a lot of pain. I had no idea where these memories came from, yet I knew the place. I began searching. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar acá, gracias por compartir este espacio de reflexión y bueno, espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante también. Muchas gracias, Gisela. Súper bien. Bueno, vamos entonces a la sesión de preguntas. Ángela creo que se pidió primeras, entonces adelante. Si desean hacer sus preguntas, por favor levantan la mano y vamos dando la palabra por el orden. Entonces, adelante, Ángela Tobón. Gracias. Debes desmutear el micrófono. Quizá lo podemos hacer nosotros por ella. Hola, Listo, ya. hola. Hola, ya te escuchamos. Gisela, muchas gracias, de verdad me pareció muy interesante, felicitaciones. Me parece que ha dado muchos aportes. Leonardo, yo no quisiera hacer tantas preguntas porque serían muchas, sino como hacer una puntuación de una cosa que me llamó mucho la atención sobre las dos primeras películas. ¿Puedo hacerlo? Por favor. Claro, Bueno, adelante. Bueno, a mí en la exposición de Gisela me quedó claro de cómo la posmemoria pues busca reconocer, como volver a ilustrar, volver a hacer historia. Y yo creo que en el transcurso de toda la intervención me llamó a pensar de que todo esto busca el reconocimiento de las víctimas de cualquier tragedia mundial o regional. Pero yo sí quisiera resaltar, sobre todo en las dos primeras películas, el tema de la resistencia, ¿sí? El tema de la resistencia para hacer, ¿me oyen? Sí, perdona, te quería preguntar, ¿cuáles películas exactamente para... La de los rubios y la de Berlina. ¿Sí? Ah, ya, listo. Entonces, es como que el reconocimiento de las resistencias, y yo hablo de resistencias porque logro percibir dos tipos de resistencias. Una resistencia intencional que busca revictimizar a las víctimas y una resistencia dolorosa que se expresa en la negación, en la primera,
película de Berlina, ¿sí? En la negación individual, que yo pienso que es un impacto psicológico postraumático de las víctimas que están en su derecho de manifestar esa negación a construir la memoria, pero la que me preocupa incluso más es la resistencia intencional de las instituciones, del propio Estado, después de que suceden los hechos, digamos, dolorosos y trágicos, de los cuales tú referenciaste como 8, ¿sí? Y me trajo a la memoria cuando terminé de leer el libro de Violeta de Isabel Allende, que habla es muy triste oír hablar de la masacre de la Cueva, la cual obtuvo una resistencia después del golpe de Estado, después de que ya se resolvió el golpe de Estado, una resistencia muy grande de las instituciones, y cuando empezó a reconstruirse la democracia, para reconocer este tipo de víctimas, ¿sí? Entonces, me parece sumamente interesante, me movió como esa necesidad de que en la construcción de la posmemoria es muy importante trabajar la resistencia como desde esas dos miradas, desde la mirada intencional revictimizante y la resistencia desde el dolor subjetivo, para poder hacer la sanación individual y social. Me pareció súper chévere, rico poder ver esas películas, porque yo creo que nos va a permitir profundizar mucho más en estos conceptos. Gracias, Gisela. Gracias. Gracias, sí, claro. Digamos como que la reflexión de alguna forma que estuve compartiendo con ustedes hoy, claro, se gira alrededor de una dimensión bastante emocional, pues, pero luego cuando vemos la institución poniendo barreras a la hora de reconstruir esas narrativas y esos relatos de las generaciones que fueron afectadas, esto es otra historia que se hace muy complicada y que es tema para otra tarde de reflexión también. Tenemos también a la compañera o el compañero de Memoria y Feminismo. De Memoria y Feminismo. Un segundo antes, discúlpame, el link de asistencia ya está en el chat para que se registren, por favor. Adelante con tu pregunta. Ya, hola, gracias por la presentación. Me pareció fantástica la selección de películas, lo disfruté mucho, y puedo imaginarme cómo se relacionan con tu propio documental también, como conociendo un poco el proceso. Me llamó mucho la atención esa parte sobre del último documental de History and Memory, sobre cuáles son las historias que pasan a ser imágenes, dónde está la cámara observando, y como viéndolo un poco desde una perspectiva de género, igual me parece súper importante esa perspectiva ahí, porque muchas veces son como los grandes hitos históricos donde están las cámaras presentes, que pasan a ser historia efectivamente, se realzan estas grandes figuras, y las historias más cotidianas, más de las emociones que pasan dentro de las casas o en otros espacios, quedan en el silencio. Como vimos en el primer documental, ¿no? Que luego siempre hubo ese silencio simplemente porque nadie preguntó. Entonces quería saber cuál es tu opinión al respecto, cómo ves tú que tenemos que recuperar estas historias o contarlas también o poner la cámara ahí. Bueno, tu opinión y quizás también la de Ángela me interesaría. Gracias. Gracias por tu comentario. Sí, realmente es que es muy importante, y pues muy importante mirar desde qué punto de vista todos estos registros históricos están siendo llevados a cabo, ¿no? Y hablar de feminismo y posmemoria, o de posmemoria representada por
por mujeres es también hablar, como tú dices, de digamos, otras miradas que no son necesariamente las miradas, no sé, desde la guerra, las miradas desde la gobernabilidad, desde la forma institucional también de registrar la historia, sino que hacen también alusión a temas, bueno, no necesariamente emocionales por encuadrar las reflexiones femeninas o feministas dentro de lo emocional, pero dándole cabida también a la emocionalidad, que es algo que la ciencia, la historia, que la academia de alguna forma ha dejado a un lado o no ha reconocido como conocimiento también, ¿no? Que hace parte del conocimiento, de un conocimiento válido, que es un conocimiento sensorial, ¿no? Que de hecho, si bien la academia en muchos sentidos, incluso más específicamente como la academia eurocentrista de alguna forma, hace hincapié en la información que se puede contar, en la información que se puede archivar, en la información que se puede clasificar, es muy, digamos, como que lo controversial y lo contradictorio es que para hacer esta transmisión de conocimiento desde las generaciones pasadas y las transmisiones del recuerdo y de la experiencia, lo que menos va a resonar es información cuantitativa, el registro de hechos, fáctico, ¿sabes? Sino que lo que más va a transmitir sobre estas experiencias es precisamente la información sensorial, ¿no? Que el conocimiento sensorial que se pueda transmitir. ¿Y cómo se transmite el conocimiento sensorial? Ahí el gran reto también de los artistas y de las artistas que utilizan, digamos, recursos para poder movilizar y generar resonancias en los otros y las otras. Y un parentecito chiquitico que quería hacer es sobre el documental que refiere la compañera, es que, bueno, sí, me encuentro en el desarrollo de reconstruir precisamente la memoria de la experiencia de exilio de mi familia en el 89, del 89 al 91 acá en Alemania. Nosotros estuvimos refugiados, exiliados 2 años y volvimos y por muchos años, por 30 años más o menos, no volvimos a hablar de eso en la familia hasta hace unos 3 años que empezamos junto con mi mamá también a hacer un proceso de reconstrucción de la memoria, ¿sabes? Como de encontrar quiénes conocieron a mi mamá acá, en qué dirección vivimos. El mapa que ustedes ven atrás tiene como pins con lugares que logramos identificar sobre dónde vivimos acá cuando yo tenía 2 años. Entonces a eso de pronto se refiere un poco Yana frente al documental que estamos desarrollando, y necesariamente mucha de la información que entra ahí a ser parte muy importante del documental es información emocional, es heridas emocionales, ¿no? Como la impotencia que pudo sentir mi mamá a la hora de emigrar bajo el marco de un exilio, la desconexión, el desarraigo. Estos son también informaciones y conocimientos que hacen parte también de esas experiencias sociales, colectivas, y bueno, sí, de las ciencias sociales, de alguna forma, sí. Gracias. Súper, Gisela. Bueno, invitamos a alguien más si tiene preguntas. Preguntas, comentarios. Dime. Camilo. Listo, sí, Camilo, vale. Adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, nada, no es una pregunta, es más bien como algo en lo que estaba pensando pues mientras hacías la exposición, Gisela, y es como en esta naturaleza de la memoria que tiene mucho que ver como con la resistencia de la que nos hablaba ahorita Ángela y de alguna manera también como con la necesidad del dispositivo en términos técnicos como para
alimentar un poco esa veracidad dentro de la memoria. Solamente estaba como trayendo un poco a colación como tal vez esta memoria como algo que funciona de tantas maneras, que en colectivo significa una cosa, pero que para el individuo significa otras, pero que además la memoria también es este ente que está permeado como por espacios, como por tiempos, eh, y de alguna manera me llevan a pensar en este texto de Didi Uberman, que se llama Imágenes pese a todo, en donde hay un capítulo, específicamente el primero, me parece que es Cuatro imágenes arrancadas del infierno, en donde habla como de este refugiado judío, pues en un campo de concentración nazi, que arriesga su vida para, de alguna forma, como meter, sí, meter una cámara fotográfica al campo de concentración para lograr tener imágenes. Entonces, como que me lleva eso a pensar en la memoria como esto que se resiste a quedarse en su propio tiempo, pero que además se resiste a ingresar en otro tiempo, ¿no? En el tiempo, en el post-tiempo. Eh, pero entonces, pues esto también un poco llevándolo al hecho de esta persona arriesga su vida para meter una cámara en este infierno y sacar un jirón de historia, me parece que así lo llama, la imagen jirón creo que lo llama Uberman, eh, pero que es como una necesidad del momento, es como una necesidad de crear la memoria, aún sabiendo que después de esto pues va a ser algo tan doloroso que es preferible no traerlo de nuevo. Tal vez en Berliner se puede sentir esto un poco pues con el papá un poco negando esta necesidad de hacer memoria, eh, pero también lo pensaba como la memoria como algo mío, ¿no? Si yo fuera la persona que estoy viviendo el trauma, quiero que esto se quede conmigo, tal vez la resistencia o el rechazo a perdurar implica también una suerte de protección a las generaciones futuras de parte de quienes sufrieron el trauma en su tiempo. Y nada, era eso, como un poco estaba como haciendo la reflexión sobre esos puntos. Uf, claro, claro, claro. Wow, it's like, es que no, imagínate todo por lo que tuvo que haber pasado este personaje para llegar a la resolución, ¿no? De arriesgar su vida por ese jirón de historia. Y bueno, o sea, me imagino cómo lo había proyectado a un futuro, si es que lo pensaba que iba a generar historia en el futuro o que iba a ser parte o sea, ¿por qué si tenía que de alguna forma sobrevivir a problemas mucho más grandes? Es impresionante también. La propiedad de la memoria también, ¿no? Como de quién es la memoria, es una de las preguntas también que todos nos estamos haciendo, de quién es el recuerdo, o sea, el recuerdo precisamente sí es una práctica, lo voy a decir, ¿no? Un evento íntimo, ¿no? Casi que cerrado, pero luego la memoria tiene que ser mía o no, incluso cuando fue horrible. O qué es lo que está, qué genera, qué construye compartirla, ¿no? ¿Qué genera y qué construye revelarla? Yo creo que, no sé, no he leído el texto al que haces referencia, Andrés, pero puedo imaginar que el mundo no sería igual si no supiéramos lo poco que sabemos del Holocausto, o lo poco que sabemos de las dictaduras, o lo poco que sabemos de la esclavitud, y a pesar de que hayan sido sucesos tan dolorosos, pero sí, qué dilema el que nos cuentas con tu ejemplo, pues. Vale, muchas gracias.
Yo te voy a hacer una pregunta, ¿sabes? Mientras se anima alguien más o algo así. Gracias. Y bueno, yo también te felicito. Yo creo que tú pones unos puntos que son pues, relevantes, contemporáneos, actuales, que merece pensarlos y que, pues eso, llenan de preguntas y nos exigen o demandan como una posición al respecto. Yo cuando estuve escuchando tu exposición, digamos que vi muy claro cómo tú trazabas o te parabas desde la perspectiva como de la historia personal, es decir, desde la vivencia, pues en cada uno de estos casos que tú presentas. Y a mí me hacía mucho ruido, mucho contraste pensar la concepción de historia, digámoslo así, como colectiva que tenemos, no como personas, no como vivencias, no como experiencias, sino más bien como hechos y la historia oficial y la versión oficial, que es más bien como se ha contado la historia con términos menos personales. Entonces mi primera pregunta es, primero, si tú crees que estas dos cosas, la historia personal y la colectiva, son como dos cosas separadas, ¿o crees que la historia personal puede ayudar a la construcción o no? O si habría un tipo de relación interesante. Esto, por supuesto, es relevante, por ejemplo, en el contexto actual del posconflicto en Colombia, donde las historias personales de las víctimas, pues supongo yo, tendrían que tener algún tipo de peso en la historia colectiva del país. Esa sería como la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con una opinión, te pregunto tu opinión sobre algo que llamo algo así como la ética o la posición ética del observador. Y es como, ¿cómo lo ves? No es que yo no lo sé muy bien, estoy pensando en eso. ¿Cómo crees que que debemos pararnos ante esto, ante el daño, ante el sufrimiento, ante el trauma del otro? Por ejemplo, podríamos tomar una posición de jueces, o podemos tomar una posición de indiferencia, o podemos tomar una posición de silencio, o de un respeto, o en fin, no sé, si me podrías tal vez dar tu opinión sobre eso que me parece a mí tremendamente interesante, nuevamente por el contexto del posconflicto. Cómo los colombianos de segunda o tercera generación nos paramos frente a las vivencias de daño de nuestras, pues, sí, de los colombianos del pasado. Y muchas gracias nuevamente, ¿verdad? Muy interesante. No, gracias por estas preguntas. Esas preguntas son como cosquillitas mentales, como diría un amigo mío, admiradísimo cineasta. Para hablar de la memoria colectiva y la memoria personal, o sea, básicamente lo resumo es como se cancelan o se alían de alguna forma, como que se niegan o se alían. Yo pienso que podemos ver la historia desde un punto de vista como un constructo institucional, ¿cierto? Y podemos ver la historia desde estas microhistorias que de alguna forma hacen parte de los testimonios vívidos de quienes experimentan los sucesos, ¿no? Sabemos que hay una gran diferencia, hay un bache gigante entre estos dos, digámoslo, no vertientes, sino más bien como vectores de la historia, ¿no? Como estos dos tipos de vectores de la historia. El bache yo creo que institucional precisamente radica en que la historia institucional o este constructo institucionalizado no ve los puntos de vista subjetivizados precisamente de quienes experimentaron las guerras, ¿no? Son unas visiones mucho más generales que no alcanzan a abarcar y que carecen de precisamente de estos puntos de vista, sí, más personales, más puntuales, más localizados. Yo siento que el balance, debe haber un balance, o siento que a mí me transmite, esto ya lo pongo sobre la opinión también, sobre mi opinión, ¿no? Me transmite mucho más de una situación global y de país cuando escucho la textura de una experiencia, ¿no? Obviamente,
carece también de la visión global. Una experiencia individual, la experiencia de un sujeto carece también de la visión global y de la visión, digamos, general, pero me está dando texturas que esta visión de la historia como constructo institucional, digamos, no tiene, ¿no? Adolece de estas. Entonces es como un balance de aquí a allá. ¿Qué pasa? Siento que la historia institucional es como una labor para la ciencia, ¿sabes? Yo viéndolo desde mi punto de vista como realizador audiovisual, como artista, ¿no? Como desde mi punto de vista como artista. Es como una labor para la ciencia, o una labor en la que la ciencia tiene, digamos, un gran campo de acción, mientras que las historias subjetivas, individuales, que hablan de narrativas y de relatos propios de estos sucesos, al ser mucho más texturales y al ser mucho más sensoriales, pienso yo que han tenido que han servido más de sopa de cultivo para formas más artísticas de la transmisión del conocimiento. Entonces yo pienso no se niegan una con la otra, pero sí transmiten diferentes formas de conocimiento. Y cómo pararnos ante el daño. O sea, es una pregunta que todas y todos nos podemos hacer, porque digamos, no es un tema que se trata en esta conferencia como tal. Esto va a ser para otra conferencia que ojalá hagamos en conjunto próximamente, pero ¿qué significa, por ejemplo, posmemoria en Colombia? O sea, estamos hablando de posconflicto, pero este concepto de posmemoria, al ser que el hito traumático o el hito transformativo no está cerrado de alguna forma, no ha encontrado mucha cabida, por lo menos desde la Academia Europea, como que no ha encontrado mucha cabida, que la academia en general ha tenido los ojos más sobre dictatorships, dictaduras, ¿sabes? Hitos que han tenido como un principio y un fin y que han sido violentos y supremamente ruines, pero que han tenido como un principio y un fin, y ahora Colombia está en ese limbo porque hemos vivido 60 años de un conflicto y de una violencia continua, que ha mutado también según las décadas, que ha mutado pero que sigue de alguna forma pasando. Esto no quiere decir, yo pienso, que no podamos hablar de una reconstrucción de la memoria, ¿no? Y pienso que todos nos tenemos que hacer esa pregunta, como desde qué punto nos paramos, todos y todas las colombianas, porque a todas y a todos nos impacta, nos atañe, a todos y a todas nos atañe, porque somos parte también de esta, pues sí, del país. En mi posición, yo pienso que éticamente mi elección sería pararme desde el lado de la víctima. Ajá, sí, como que posconflicto, la posguerra, sí. No se ha abordado como debería ser esta problemática del posconflicto, la posguerra. La pregunta es, ¿hay posconflicto, posguerra? ¿Sabes? Como que puede haber un post algo, post década de los 80s, post década, post violencia con V mayúscula, ¿sabes? Pero como que hablar de posguerra en Colombia es algo todavía muy delicado y todavía sin terminar de cocinar. Entonces, como decía, mi opinión es pararme desde el punto de vista de la víctima, desde el punto de la vista de la voz que no fue institucionalizada, ¿me entiendes? De la voz que no se institucionalizó. En Colombia tenemos un proceso pues muy particular porque hubo un proceso de reconstrucción de las verdades con la Comisión de la Verdad, que fue representativo a nivel mundial y que recogió visiones, experiencias, versiones, verdades de diferentes colores del conflicto, y esto en un contexto institucional de alguna forma, a pesar de que fue muy independiente. Pero sí que como
como Gisela Zárate, yo me inclinaría un poco más a esculcar más las versiones que no se han logrado escuchar tanto en medios más comunes. Y en pararse sobre la solidaridad, Susan Sontag tiene este libro que se llama El dolor de los otros. Pararse sobre sensibilizarse ante el dolor de los otros, ¿no? Como sensibilizarse un poco ante las experiencias que los otros vivieron. Nosotros tenemos un gran ejercicio en Colombia, un gran reto adelante para sensibilizarnos con las experiencias dolorosas de los otros, porque las hemos vivido durante tantos años que ya no nos significa tanto. Pero bueno, pienso que a nivel ético sí hay que tener, pues no hay que, sino que votaría por tener esa visión de esto, ¿cómo se llama? De condolencia, ¿no? Como de sentir el dolor del otro también. Manuel escribe también, eso es cierto, y no se ha abordado como debería ser esta problemática del posconflicto o la posguerra. Mejor, la posguerra, sí, aclara él, porque es un eufemismo llamar conflicto en Colombia a más de 60 años de guerra. Esto de cómo se nombran las cosas es también increíble. ¿Quién dice cómo se nombra qué o qué? De una violencia exacerbada de las partes, tanto de insurgencia como de Estado, como de paramilitares. ¿Y la sociedad civil qué? ¿Por dónde quedamos? Reflexiona Manuel Enrique. Sí. Perfecto, pues muchas gracias, Gisela, de verdad, muy valioso tu aporte. Muchas gracias. Sí. No sé si ya alguien más tiene una última pregunta, y si no, pues podemos ir cerrando entonces esta cuarta sesión. Mientras alguien se va animando, si alguien se anima a preguntar, pues no, muchísimas gracias también a todos y a todas por la participación. Me encanta poder compartir con todo el mundo este espacio. Realmente me pareció súper, súper chévere este espacio. Ojalá se siga repitiendo. Y bueno, invitación a que todos sigamos reflexionando sobre lo que queramos, pero reflexionando. Vale. Bueno, creo que ya nadie más se anima. Entonces, voy a compartir finalmente el cronograma que tenemos del Pa' Vivir, para informarles entonces que la próxima semana, que es Semana Santa, no vamos a tener sesión, es una semana de receso, y retomamos el martes 11 de abril con la conferencia Bolaño, Filosofía y Cine del profesor Alberto Bejarano. Ese seguirá entonces en nuestro horario habitual, de 5 de la tarde a 7 de la noche. Y por último, pues le agradezco profundamente a Gisela, de verdad, muy valiosas tus reflexiones, súper pertinentes para nuestro ciclo de conferencias. Gracias. Y creo que a Julio y a mí nos encantó tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias también por su participación. Pues sabíamos que era un horario difícil, pero también tuvimos muy buena acogida, así que también muchas gracias. Y nada, súper bienvenidas y bienvenidos para la próxima entonces, y continuamos con la quinta sesión. Muchas gracias. 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 Feliz noche a todos y a todas. Gracias por venir. Y gracias por la invitación.